Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. Este derrame petrolero que ha causado tantos daños a la costa de Veracruz. Que le juega la chimoltrufia como la gobernadora de Veracruz. La inútil gobernadora de Veracruz. La coreografía de las excusas de Rocío Nale. Mientras vemos animalitos agonizando y ciudadanos limpiando las playas de todo el petróleo derramado, el gobierno dice que todo está bien. Es que aquí en México, contaminar pues sale barato. Fauna muerta, tortugas, delfines, aves. Dos Bocas explota en crisis. Derrame tóxico hunde Tabasco. Suspenden la pesca hasta por 2 años en Veracruz. La zacatecana gobernadora de Veracruz no sale de una para meterse en otra. Según Greenpeace, más de 630 kilómetros de costa se han visto afectados por este derrame de hidrocarburos. Le hicieron su propio son jarocho a Rocío Nale. Los medios deben informar para reducir la incertidumbre respecto a los temas que importan a la gente. Esta semana hicieron completamente lo contrario. Provocaron miedo, enojo, indignación y sobre todo incertidumbre. El derrame de petróleo en el Golfo de México ha sido pretexto para generar una enorme mancha de desinformación, en donde la verdad se ha vuelto irrelevante. Mientras las playas de Veracruz empiezan a llenarse de turistas, nos preguntamos frecuentemente, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es la magnitud del problema? Y sobre todo, ¿qué ganan Televisa, Latinus, TV Azteca, Greenpeace con favorecer la desgracia y la desinformación? ¿Quién paga las granjas de bots que inundan las redes contra el gobierno de la 4T? Javi, coméntanos, ¿qué está pasando? Lamentablemente estamos viendo que en el país estamos viendo las secuelas de la derrota electoral de la derecha, tanto en términos partidistas como de medios de comunicación. ¿Por qué? Anteriormente estos grupos económicos que tenían acceso a presupuesto público estaban acostumbrados a recibir grandes cantidades de recursos a través de gastos de publicidad gubernamental. Televisa, TV Azteca, El Universal, Radio Fórmula, siempre estuvieron acostumbrados a recibir por parte de comunicación social, tanto de gobiernos estatales, también aquí en Veracruz y tanto a nivel federal, grandes cantidades de dinero. Desde el año 2018 llegó un proyecto político que hubo una reducción del 50% del presupuesto y ahora en el 2024 con la presidenta Claudia Sheinbaum y en el caso del estado de Veracruz ya no hay presupuesto tan alto a estos medios de comunicación y evidentemente estos grupos económicos se ven afectados. De ahí, entonces podría llamarse como una guerra entre los medios de comunicación para ver quién predomina con la noticia, sea falsa o verdadera. Y también están metidos grupos empresariales que no necesariamente están en medios de comunicación, pero que son accionistas y que le inyectan financiamiento a estos medios corporativos a través de publicidad para tener una línea política de golpeteo. La 4T a nivel Veracruz está bien consciente que es la continuidad de un proyecto político en donde la comunicación directa es con la gente. Y como estos medios de comunicación estaban acostumbrados a imponer la línea política de qué se tenía que interpretar por parte de la sociedad, la 4T tiene un proyecto de comunicación donde abiertamente se hace una comunicación con las personas. La presidenta tiene la conferencia, la gobernadora tiene la conferencia, hay otros medios alternativos, las redes sociales ya es una forma en que la gente rompe ese cerco. Entonces, ¿qué está pasando? Esta es la continuidad de una forma de comunicación en donde el tema del derrame en el Golfo de México solamente es un capítulo más de ese golpeteo político en donde han tratado de magnificar una noticia correspondiente a que hubo un accidente en el Golfo de México, pero que abiertamente estos medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, Latinus, El Universal, hacen fake news con información que o no está con bases científicas, que no tienen reglas de rigor periodístico o que abiertamente sale una línea de golpeteo político. Javi, platícanos qué pasó, qué onda con la imagen que publicó Greenpeace, que después salieron a disculparse. ¿Qué pasó? ¿De dónde surgió esa imagen? ¿Cuál es la magnitud verdadera del impacto? Los medios de comunicación agarraron como ejemplo una publicación en redes sociales de Greenpeace en donde retoman una imagen de un medio de comunicación, El Independiente. Esta imagen carece de todo rigor científico y que también periodísticamente al retomarla otros medios de comunicación
organismos, entre comillas, serios como Greenpeace, de analizar qué tipo de información es la que están comunicando en sus medios, en la radio, en la televisión, en redes sociales, nos vamos a dar cuenta que la imagen es una sobreposición de lo que es una mancha creada a computadora en una imagen satelital, pero que solamente es una sobreposición. ¿Por qué pasó esto? Primero que nada, porque no tuvieron ese rigor profesional de darse cuenta que no es una mancha localizada directamente de tomas satelitales. No, que de todos modos una toma satelital no alcanza a distinguir la mancha de petróleo, en su caso, que habría en el Golfo. Así es, Greenpeace retomó la información y que todos los medios empezaron a difundir de que era una mancha equivalente a 630 kilómetros, o sea, algo escandaloso. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación internacional no hubieran hecho eco de esta información? ¿No creen que la NASA o la agencia europea o la agencia rusa, japonesa hubieran enfocado mucho esta mancha? Hay que recordar que, por ejemplo, en la administración de Barack Obama sí ocurrió un derrame de petróleo proveniente de la empresa British Petroleum, en donde lamentablemente se afectó a la flora y fauna que había en la zona donde hubo el derrame, y las agencias de aeroespacial de Rusia, de la Unión Europea, de Japón y de Estados Unidos hicieron el seguimiento de esa mancha que sí estuvo certificada y verificada en términos científicos y periodísticos. Aquí, ¿qué pasó? Uno ingresaba a las imágenes satelitales públicas de parte de la Unión Europea y se le da el seguimiento a todos los días donde supuestamente había esta marcha y no se veía Javi, nada. Y acá, ok, ya, tenemos en claro que Greenpeace ocupó una noticia falsa que la difundió, ya pidió perdón, que hay un interés interno y un conflicto entre diversos medios de comunicación para tener posicionamiento. Pero acá la pregunta es, desde la postura gubernamental, ¿qué hace el gobierno del estado de Veracruz para atender esta problemática? Primero que nada, encuerarlos, desmentir la forma en la que ellos están comunicando esto a través de poner las fuentes de que se está todo controlado, que no es una imagen satelital fidedigna a partir de una fuente oficial y científica. 2, se está haciendo una política pública de limpieza de las playas. Las playas evidentemente llegan residuos de petróleo a partir de las ondas marítimas, de las olas que llegan y que avanzan constantemente. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno del estado en coordinación con el gobierno federal? La limpieza de estas playas para generar las condiciones de que se pueda nadar en ellas, que tengan óptimas condiciones para recibir a los turistas. Evidentemente se dio un informe por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de que hay 3 posibles fuentes de lo que surgió de el derramamiento de hidrocarburo. 2 pueden ser naturales de chapopoteras o una tercera de un barco privado que provocó este derrame. Evidentemente se hacen trabajos de limpieza. Entonces, dirían, no viene de la refinería de Dos Bocas. Es que esa era la trampa que tenía esta imagen que difundió Greenpeace, Latinos, El Universal, Televisa. Daban a entender que el origen de esta mancha provenía de la refinería Dos Bocas. ¿Por qué lo hacen? Porque existe un golpeteo político. Cuando la gobernadora Rocío Nale era secretaria de Energía, encabezó un proyecto de construir importante centro de producción de combustibles que se requiere para México, y los medios de comunicación estaban vinculados al sector energético privado que estaba ambicionando entrar a lo que es la explotación de los campos petroleros en el Golfo de México. Entonces, a Rocío Nale le están cobrando esas facturas de que ella, como miembro del gabinete presidencial de López Obrador, fue un parte importante de lo que es un proyecto de soberanía energética, y ahora, al tratar de desinformar a la población, es darle a entender de que precisamente la refinería es producto de esa falsa mancha de contaminación de 630 kilómetros. La realidad es una continuación de una desinformación. Y hay algo cruel que aquí aviso, que esta causa de desinformación, la primera consecuencia que tenemos es que el turismo se puede haber afectado en el estado de Veracruz. Y eso no solo afecta a la gobernadora Rocío Nale, la desinformación, sino afecta a toda la población veracruzana, a los microempresarios, a los empresarios, a todos los que viven y trabajan en las costas veracruzanas. El golpeteo de estos medios de comunicación va con la lógica de afectar un proyecto que se tiene respecto a cómo va a ser la posición de Veracruz respecto a turismo. Veracruz se tiene la pretensión en este sexenio, en coordinación con el gobierno federal, que sea el 5º sector turístico más importante en términos de una entidad, de recibir a turistas. Si tú empiezas una campaña sistemática de desinformación para decirle a la población internacional y a la nacional no viajen a Veracruz, evidentemente la gente va a tener preocupación, pero
las cifras y los hechos comprobados a través de medios de comunicación serios están comprobando que este fin de semana las playas estuvieron llenas y que evidentemente este trabajo constante que se hace de supervisión y de reforzamiento de limpieza va a permitir que los veracruzanos, los mexicanos y los turistas extranjeros tengan condiciones óptimas para lo que va a ser la visita en Semana Santa. Y aparte de que gran parte del gobierno del estado de su estructura está colaborando en esta limpieza de las playas, ¿y nos podrías platicar acerca más de esta política pública que están implementando para la limpieza, para la reactivación de la economía y el turismo? Sí. Primero que nada, existe una coordinación con Pemex, con Semarnat. También están participando instituciones universitarias como el Poli, la UNAM, la Universidad Veracruzana, para, primero que nada, hacer la limpieza, hacer la medición respecto a cómo está la calidad de agua, las posiciones de las playas, de la arena. Y también, evidentemente, se está haciendo una campaña informativa por parte de los aparatos gubernamentales, institucionales y de los medios serios, tanto públicos como corporativos, que le están dando información a la población para evitar que estos medios corporativos, acostumbrados a que siempre tenían la línea política de comunicación, que aunque fueran mentiras, daban la forma en cómo se habían de interpretar los hechos noticiosos, ahora existe una alternativa en donde se está informando a la población de que son muy buenas las condiciones que se tienen aquí en Veracruz. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un sector importante del turismo nacional, el del Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Michoacán incluso, utilizaban las alternativas de las playas veracruzanas para poder pasarla muy bien en estas merecidas semanas que van a tener los estudiantes o los días que le dan a los trabajadores. Pero ¿qué pasa? Tú metes miedo y al meterle miedo las personas empiezan a ver otras alternativas y eso evidentemente afecta en términos económicos a lo que puede ser grandes sectores de la población que se ven beneficiados con tours turísticos, con el servicio de restaurantes, con la parte de los hoteles que le van a dar hospedaje a los turistas. Entonces, y eso es algo completamente criminal que están haciendo porque afectan completamente la economía y el turismo del estado de Veracruz. Y bueno, para concluir este tema, podemos decir, uno, el derrame de crudo en el Golfo de México, sobre todo, ha sido dimensionado y malintencionado para provocar indignación social contra el gobierno. Segundo, la evidencia que presentan los medios ha sido alterada o directamente generada con inteligencia artificial, lo que comentabas con Greenpeace. Y tercero, aún con toda la guerra de bots, Veracruz sigue siendo un gran destino turístico a nivel nacional e internacional. La presidenta Sheinbaum ha hecho mención que la refinería Olmeca, junto con el Sistema Nacional de Refinación, es decir, las otras 7 refinerías que operan en el país, son pilares para la soberanía energética de México. Todos los que decían que la refinería de Dos Bocas había sido un fracaso, y todavía lo dicen, todavía dicen que no deberíamos de haber hecho la refinería y que tenemos la garantía del abastecimiento, porque hay países que están sufriendo por el abasto de combustibles, particularmente Asia, porque recibe su petróleo, su gas del Medio Oriente. Y al cerrar, al tener problemas con el paso del estrecho de Hormuz, se llaman, pues evidentemente hay problemas y además pues el daño en las distintas instalaciones, pues hay problemas para el abasto de combustibles. Imagínense si no tuviéramos la refinería Dos Bocas, pues entonces ¿qué pasaría con el abasto de gasolina, con el abasto de diésel? Todo sería importado. ¿Qué es la soberanía energética y la independencia energética? Que este bien es un argumento utilizado desde el 2018 por la Cuarta Transformación. Es un tema de vital importancia en términos geopolíticos para cualquier nación en el mundo. Tenemos que estar conscientes que la energía es de vital importancia para los hogares, para la economía, para la producción de cualquier país. Nadie puede escapar actualmente en el globo de lo que es la gasolina, la luz eléctrica, el diésel, la turbocina, porque son de vital importancia para trasladar a personas, Javi, mercancías. ¿Qué es la turbocina? La turbocina es el combustible que se debe de darle a los vehículos aéreos, aviones, helicópteros, avionetas. O sea, es de vital importancia porque nos vamos a dar cuenta que
todas las relaciones de producción y económicas dependen de estos combustibles. La electricidad evidentemente se requiere en los hogares, en las fábricas, en los hospitales, en las escuelas. En este mismo estudio requerimos de electricidad. Entonces, cuando una nación no tiene la suficiente oportunidad de tener reservas para poder garantizar a su población, a su industria y cuestiones de incluso de seguridad nacional como militares, la capacidad de otorgarle gasolina, diésel, turbocina, electricidad, se ven serios problemas. Y eso es un claro ejemplo que mencionaba en el corte la presidenta Claudia Sheinbaum, de que en Asia están sufriendo la situación del bloqueo en el estrecho de Hormuz. Aquí la visión política que se tuvo en el proyecto de la 4T con el expresidente López Obrador, con Rocío Nale como secretaria de Energía de esa administración y con la continuidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue entender de que puede haber coyunturas internacionales en términos geopolíticos que puedan generar la oportunidad para que se le cierre el mercado de estos importantes energéticos a México. Entonces, ¿en qué consiste la soberanía? Primero que nada, tener nosotros la capacidad de generar estos productos, estos insumos y esta capacidad de tener respuesta para lo que se requiere en la industria, en la familia, en la escuela, en las empresas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum? Darle continuidad a lo que inició la gobernadora Rocío Nale, en ese momento secretaria de Energía, y el expresidente López Obrador, de uno. Teníamos 6 refinerías, pero lamentablemente las administraciones neoliberales fueron abandonadas. Si bien les iban a las refinerías, trabajan al 30% de su capacidad. ¿Qué fue lo que inició ¿Actualmente a qué porcentaje trabajan? Andan en el 92, 93, 95. ¿Y cuántos barriles generan? Generan actualmente en México 1.800.000 barriles de petróleo, por ejemplo, y por capacidad ejemplo, de refinar gasolina 1.600.000. ¿Y ese millón de barriles generados en qué se traduce? Se traduce en la capacidad de poder tener precios estables aquí en México, porque no estamos usufructuando con la situación del aumento de los costos del petróleo, que es lo que genera estos combustibles como turbocina, gasolina y diésel. Por ejemplo, en México todavía tenemos más estabilidad de los precios porque todavía tenemos la capacidad nosotros de producir de entre el 70 al 80% de la producción de petróleo. Entonces, si la gobernadora Rocío Nale y el presidente Claudia Sheinbaum, con la lógica de continuidad de lo que fue la administración de López Obrador, recuperaron esas 6 refinerías para que estuvieran cercanos a trabajar arriba del 90%, compró la refinería Deer Park para agregarle a lo que es la producción nacional y una pieza importante, la construcción de la refinería Olmeca, para que se contribuyera a una producción que incluso ha llegado a 300.000 barriles por día, va a permitir que nosotros no nos veamos amenazados con el suministro, punto muy importante. Número 2, que no aumente el costo de estos productos, de estos insumos, porque también hay que entender que el proyecto de soberanía energética es algo de vital importancia que durante los gobiernos neoliberales dejaron a un lado. Si hubiera ganado, por ejemplo, Ricardo Anaya o Xóchitl Gálvez, posiblemente nosotros hubiéramos tenido un aumento en los costos de la canasta básica en todo México. ¿Por qué? Porque teníamos refinerías que nada más operaban al 30%, no tendríamos la refinería Deer Park, no teníamos la de Dos Bocas y nos viéramos afectado por estos precios internacionales. Y se le hubiera apostado a una energía verde que a la fecha no traería los resultados que ahorita vemos con la energía de los fósiles. Y aquí viene algo súper interesante, es internacionalmente México en qué posición o qué beneficios o qué frente le puede hacer al contexto internacional del petróleo. Primero, mantener el precio a 24 pesos por litro de gasolina, hacer una negociación con los distribuidores de gasolina, de que por ejemplo el diésel se mantenga en un precio de 28 pesos el litro. Si no tuviéramos este contexto de generar los propios combustibles aquí en las refinerías, en el sistema de refinación nacional, posiblemente andaría en 35 pesos. No nos vemos afectados por la cuestión del suministro, porque, por ejemplo, cuando llega a haber coyunturas como lo que le está pasando a Cuba, en donde Estados Unidos abiertamente hace un bloqueo de castigo a todos los países que comercien con ellos para la venta de su petróleo, una nación se ve paralizada y es lo que lamentablemente le está pasando a ese hermano país. Pero si nosotros tenemos la materia prima, que es el petróleo, y tenemos la capacidad de producir esos elementos, creo yo que va a ser de vital importancia entender que para el proyecto político, para las futuras generaciones, vamos a tener por lo menos una seguridad energética de poder suministrar el 80% de estos combustibles. Ahora tenemos un reto.
El siguiente paso que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum es que tengamos también soberanía en gas. Las reservas de gas que tenemos en el país solo duran 4 días. Entonces, imaginen más adelante que llegue un gobernante como Trump a Estados Unidos y que empiece a hacer un bloqueo del paso de gas que tenemos desde Texas. ¿Y por qué tenemos nada más 4 días de vivencia de gas? Porque prácticamente durante las administraciones neoliberales se abandonó la política de la generación y producción de gas. Entonces, ¿qué es el reto que plantea para las siguientes administraciones presidenciales que lleguen al poder en México? Es reforzar el proyecto que va a iniciar la presidenta Claudia Sheinbaum de generar las condiciones para que por lo menos bajemos esa dependencia que tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos del gas y que podamos aumentar esa cantidad de reservas. Estamos hablando de gas natural. Gas natural. Y por ejemplo, en México, el 62% de la electricidad que se produce en los hogares, que va a ir a los hospitales, que va a ir a las escuelas, que va a las fábricas, proviene precisamente del gas. Entonces, es una cuestión de seguridad nacional. No es da gratis que tanto conflicto internacional está relacionado a la energía. Vemos qué está pasando en Irán, vemos el conflicto que hay en Rusia con Ucrania, porque abiertamente una de las intenciones geopolíticas que tenían en la región era tratar de cortar la dependencia que tiene Europa al gas ruso. Entonces, son cuestiones de supervivencia nacional, no importa qué partido político está en el poder, qué gobernante tenga a cargo el Poder Ejecutivo Nacional, son cuestiones de vital importancia para la supervivencia económica de este país. Y acá, ¿cuál es el reto que tiene México para los próximos años? Ya nos comentaste, el principal reto va a ser el suministro de gas, el gas natural, que tengamos mayor cantidad de reservas y que podamos tener esa misma soberanía energética como la que ahora ya estamos construyendo con el petróleo. Pero ahorita, ¿qué es lo inmediatamente que se viene? Lo primero que nada es reforzar los campos petroleros que ya tenemos nosotros en construcción, en desarrollo. Tenemos uno precisamente en Veracruz. ¿En dónde están ubicadas las refinerías? Tenemos en Salamanca, tenemos la de Dos Bocas en Tabasco, tenemos la de Cadereyta, tenemos la de Deer Park, si no me equivoco tenemos la de Tula, y se me están yendo los otros. Y hay que nos pongan en los comentarios cuáles son las otras refinerías. En redes sociales. Y estas refinerías entonces, se saca el petróleo, lo procesan para refinarlo y luego ¿cómo lo mandan o cómo lo transportan? Esa es una parte importante. La distribución al anterior del territorio nacional va a ser a través del sistema de los ductos de Pemex que se tienen en todo el territorio nacional, a través de las pipas. Y esta es una parte de vital importancia, Nazaret. ¿Por qué? Porque históricamente los gobiernos neoliberales te vendían que era más barato nosotros vender el petróleo y comprar gasolina. Ajá, que era lo que nos enseñaban, al menos en mi generación de la primaria, que México tenía el petróleo, lo producía, se lo mandábamos a Estados Unidos y Estados Unidos nos lo mandaba refinado. Totalmente una mentira, porque nosotros al darle un valor agregado a través de las refinerías aumenta el costo de la producción, es más caro un barril de gasolina que uno de petróleo. Entonces nosotros al tener ese proceso de refinación interno abaratamos precios para la industria nacional. Es decir, la industria nacional accede a precios más accesibles porque se produce en México, te gastas cuestiones de ahorro, de flete, de aduanas, y eso permite que el apoyo a la canasta básica de los mexicanos no se vea tan afectada porque estamos bien conscientes que todo se traslada por avión, por barcos, en carreteras. Entonces, los neoliberales, lamentablemente, apoyados de esos medios de comunicación que decíamos en el bloque pasado, Televisa, Radio Fórmula, El Universal, nos vendieron sistemáticamente esa desinformación que carece de toda lógica en términos políticos, económicos, incluso hasta de sentido común. Y aquí viene algo bien importante, la desinformación lucha y estamos luchando contra esa desinformación para hacer entender a la población que la soberanía energética es necesaria y fundamental en este país. Entonces, para concluir este bloque, resumimos que las refinerías son importantes para la autosuficiencia y reducción de importaciones. Es decir, se evita depender de proveedores extranjeros, lo que significa que el país no queda vulnerable a crisis geopolíticas internacionales o cambios de precios. Segundo, la capacidad de refinación interna, como la refinería Olmeca y las otras 7 refinerías de Pemex, garantiza el abastecimiento de combustibles para evitar la paralización y afectación de la economía nacional. Y por último, la refinación genera empleos directos e indirectos, aumenta el valor del petróleo crudo y genera sobre todo ingresos a través de la producción de derivados de alto valor como gasolina, diésel y petroquímicos.
Veracruz estrena placas en 2026. Debes mantener tu vehículo legalmente vigente, identificado y autorizado para circular. En el gobierno de Veracruz iniciamos el programa de canje de placas para actualizar el sistema único de registro de automóviles. Únicamente quedan exentos los vehículos con placas emitidas de diciembre del 2018 a diciembre del 2025. Todas las demás deberán actualizarse. El costo de canje de placas es de 1,655 pesos. Sin embargo, si realizas el trámite en los meses de enero, febrero, marzo y abril, pagarás solo la mitad de este costo y no tendrás que pagar ni un peso de tenencia, además de un descuento adicional en los pagos de control vehicular, 15% en enero, 8% en febrero y 7% durante el mes de marzo. Cero tenencia al pagar el control vehicular y solo la mitad del costo por canje de placas, además de un descuento adicional en control vehicular en los primeros 3 meses. Estos beneficios también aplican para autos nuevos, regularizados por primera vez o con placas de otros estados. El objetivo es incentivar el ordenamiento de los vehículos y generar condiciones de mayor control, seguridad y confianza. Recuerda, el canje no aplica para vehículos con placas emitidas de diciembre del 2018 a diciembre del 2025. Realiza tu trámite en línea a partir del 1 de enero del 2026 en la página ovh.gov.mx. Agenda tu cita e incluso puedes recibir las placas directamente en tu domicilio. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Conoce los nuevos horarios de transmisión de nuestra barra deportiva. La Botana, lunes a las 7 horas. Voz Deportiva, viernes a las 7 horas. Más deportes, de lunes a viernes a las 20 horas. TV Más, conectando contigo. Veracruz en grande. Conoce al astrofísico veracruzano que contribuyó a una de las hazañas más importantes del universo. Capturar la primera imagen de un agujero negro. Alejandro Cruz Osorio ha demostrado aquello que parecía invisible: la región oscura del cosmos. En cada mirada, cada paso firme sobre la tierra, vive una historia de fuerza, tradición y pasión. Una conexión entre el humano y el caballo. Vive la adrenalina, la destreza y elegancia de nuestras tradiciones. Primer Congreso Nacional del Caballo, del 22 al 26 de abril, World Trade Center Veracruz. Espectáculos, competencias, expo comercial y para cerrar con broche de oro, únete a la Magna Cabalgata. Primer Congreso Nacional del Caballo. Sé parte de la leyenda. Margarita Eustaquia Maza Parada nació el 29 de marzo de 1826 en la ciudad de Oaxaca. Construyó una ideología liberal y una postura política anticlerical. El 31 de julio de 1843 se casó con Benito Juárez y se convirtió en consejera en los inicios de su carrera política. Sus ideales liberales fueron fundamentales en el respaldo a las causas republicanas, así como en la organización de apoyos civiles en un contexto marcado por diversos conflictos armados de la época. Durante el destierro de Benito Juárez decretado por Antonio López de Santana, Margarita administró un comercio en Etla, Oaxaca, para sostener a su familia. Al inicio de la intervención francesa, Margarita Maza presidió comités con el fin de recaudar fondos para los hospitales militares. Al llegar a México el emperador Maximiliano de Habsburgo, Margarita tuvo que huir y se refugió con sus hijos en Estados Unidos. Su presencia contribuyó a que el gobierno norteamericano no reconociera el imperio de Maximiliano. Al triunfo de la República, finalmente regresó a México el 17 de julio de 1867, con el homenaje y reconocimiento del pueblo. Margarita Eustaquia Maza Parada murió en la Ciudad de México el 2 de enero de 1871. Veracruz tiene contemplado 17 proyectos de inversión durante este primer trimestre del año, lo que atraerá 22,000 empleos en 10 regiones de la entidad con una inversión de $1,186 millones. Con 17 empresas, con una inversión
de 1.186 millones de dólares que nos va a generar 22,000 empleos aproximadamente en el estado. Y que aquí en Veracruz se ofrece la certeza jurídica, todo lo que ofrecemos en el desarrollo económico, nuestra ubicación. Estamos muy contentos porque son en diferentes rubros, desde acero, agroindustria, comercialización, educación, en varios temas que son importantes. ¿Qué es el Plan México y por qué es importante para el desarrollo de empleos en Veracruz? Y sobre todo también, ¿qué secretarías están involucradas? Primero que nada hay que entender que el Plan México es el proyecto de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República que ha propuesto para reindustrializar a México. Estamos bien conscientes que el neoliberalismo abandonó la producción nacional y se dio la oportunidad que las pocas empresas que se surgieron en los 30, 40, 50 hasta los 70 fueran abandonadas y desmanteladas. El Plan México tiene como principal objetivo es de que va a existir a nivel global una relocalización de las empresas, es decir, que con la lógica de los grupos regionales que están existiendo en todo el mundo, se tiene el planteamiento de que en América del Norte, en este caso lo que corresponde a la zona comercial de Canadá, Estados Unidos y México, las empresas que dejen más adelante sus modelos de fábricas y de producción que tienen en toda la región de Asia, vean a Veracruz como una alternativa y a otras 14 regiones de la República Mexicana como una zona atractiva para invertir y que estas plantas se establezcan para que más adelante se cubra la demanda de la región del TEMEC, que en este caso es Estados Unidos, México y Canadá, y que evidentemente, como lo anunciaba la gobernadora Rocío Nale, pueda generar empleos. Esta gran noticia que dio la gobernadora de que en el primer trimestre del año 2026 ya se tengan casi 1.200 millones de dólares y se pueda generar 22,000 empleos, es un reflejo de lo que es la política de los polos del bienestar, que es el Plan México, en donde, en pocas palabras, se manda un mensaje contundente de que la presidenta de la República, la gobernadora Rocío Nale, están dando todas las facilidades administrativas, de obra pública y, evidentemente, de certeza jurídica y seguridad para que las empresas que van a dejar Asia vean a México como una alternativa de inversión. ¿Estos 22,000 empleos en dónde están? ¿Cuáles son? ¿Quién está empleando? ¿Cómo funciona? Esta es la primera etapa, la mejor de las noticias. Estos 22,000 empleos se tiene como primera base que se distribuyen en las 10 regiones de Veracruz, pero no son cualquier tipo de empleo, Nazaret. Estos empleos van a tener una característica muy importante. Primero, bien pagados, bien remunerados, porque se requieren profesionistas y personas de oficios con alta especialidad. Es decir, que al ser también empleos formales van a tener la oportunidad de tener prestaciones de seguridad social, IMSS, Infonavit, que puedan ampliar su ahorro en el Afore. No, y que aparte son obligaciones y son derechos que tenemos todos los mexicanos por pertenecer a un sector para ser empleados. Y no solamente son esos 22,000 empleos formales con buenas condiciones laborales y prestaciones, también se va a ver beneficiada a la población que va a estar alrededor de los polos del bienestar y en este caso pues vamos a hablar de gente que le va a dar hospedaje a los trabajadores que se van a dedicar a la instalación de estos polos, le van a dar también empleo a la gente que le va a dar alimentos a esos trabajadores que día a día van a empezar estos proyectos de construcción, también le va a dar la oportunidad a la gente que tiene hoteles o que esté rentando habitaciones o casas, que se le va a requerir para esta mano de obra que va a venir de otras regiones, incluso de la República Mexicana. ¿Estos proyectos de construcción cuáles son o de qué tratan? Depende de la región. O sea, ¿y cuáles son las regiones? Sí, efectivamente, o sea, son 15 proyectos iniciales del Plan México y va a depender de la vocación que tenga cada una de las regiones del país. Por ejemplo, estamos bien conscientes que la zona del Bajío ya tiene una vocación también industrial, pero también es una zona de cultivo, que tiene una gran capacidad de producción de cereales y de maíz. Entonces, evidentemente, en ese polo que va a estar cercano a lo que es la zona del Bajío, la zona del occidente del país, va a tener ese enfoque. En el caso de Veracruz, Veracruz tiene una parte importante respecto a lo que van a hacer los proyectos, porque uno, tenemos 3 aeropuertos internacionales, tenemos 3 puertos de vocación internacional con capacidad de recibir grandes buques extranjeros con cargas, con cajas de trailers, en pocas palabras, o también barcos petroleros o de gas. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, que este polo de bienestar que va a ser en Tuxpan,
en el caso de Veracruz, es de vital importancia porque geográficamente va a permitir entender que este es un puerto que va a tener cercanía con una zona industrial, que va a tener capacidad de poder tener conectividad con todo el país y a la vez tener conectividad con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Tuxpan en términos geográficos va a tener la cercanía en términos de la obra pública para poder conectar al norte del país, a la zona del altiplano, a la zona del Bajío, y que también con el sistema de carreteras que se tienen en Veracruz y que la gobernadora Rocío Nale tiene especial hincapié en su construcción y en su mantenimiento, va a permitir que también se pueda tener acceso a lo que es la zona sur y sureste del país. Entonces es empleo en todo el territorio del estado de Veracruz. Es correcto, y creo yo que aquí tenemos que darle reconocimiento a la gobernadora Rocío Nale, porque si uno analiza el plan estatal de desarrollo que presentó para lo que va a ser su proyecto en los 6 años como gobernadora, complementa muy bien esta visión que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum de atraer las oportunidades de industria. Entonces, si nos damos cuenta que es un equipo en conjunto, nos vamos a dar cuenta que el gobierno federal cumple el papel de generar las condiciones tributarias, de seguridad y de oportunidades para que las empresas vengan acá. Y la gobernadora, con el proyecto estatal de desarrollo, genera las condiciones para que, se tengan carreteras en óptimas condiciones. Es decir, que estas carreteras estén en situaciones favorables para que se pueda transportar la mercancía, las materias primas que se van a ir a las fábricas y que evidentemente también se pueda transportar el personal que va a acudir. Creo que si uno entiende, por ejemplo, también la parte de lo que es el rescate al transporte público, se da cuenta que también la gobernadora tiene el interés de que se pueda generar esas facilidades para que la población fluctuante en los municipios puedan acudir a lo que son las zonas industriales. Porque... Y que es importantísimo el rescate al transporte público, que podría ser tema de otro bloque, pero acá lo que más me llama la atención es estos 22,000 empleos que dices que se van a generar, que están en proyecto. ¿Cómo se verá reflejado en la vida de las y los veracruzanos? Se va a ver evidentemente una derrama económica que va a beneficiar a todos los sectores. O sea, estamos hablando de los empleos directos, pero también los indirectos. Estamos bien conscientes que en México... ¿Cuánto se estima que podrían ser los empleos indirectos? Terminando el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se tiene una estimación que pueda ayudar a que 3.5 millones de personas tengan la oportunidad de ofrecer ganancias económicas en lo que son sus ingresos, tanto empresariales o personales o profesionales, con la generación indirecta de empleos, porque como mencionaba, son sectores de servicios, de hospedaje, la parte de la formación educativa. Por ejemplo, algo también importante que creo que debemos abordar en este bloque es de que también se están dando las condiciones tanto gubernamentales a nivel federal como a nivel estatal, para que más adelante se prepare la mano de obra calificada, tanto de profesionistas como de personal de oficios, que se van a requerir para estas industrias que van a llegar a México y a Veracruz. Entonces, si nos damos cuenta que este es un plan integral en donde, por ejemplo, los programas de bienestar están diseñados para generar las condiciones materiales y de alimentación y que las personas puedan tener un sistema formativo amplio, pues nos vamos a dar cuenta de la importancia de las becas que se dan en primarias, secundarias, en las preparatorias, en las universidades. Si nos damos cuenta que los programas, por ejemplo, de adultos mayores, de madres solteras, gente que tiene algún tipo de discapacidad, pues también ayudan a complementar el gasto propio de las familias mexicanas. El 80% de los hogares tienen un programa social, van a generar las condiciones para que esos estudiantes puedan acudir a la escuela, a prepararse para que más adelante ellos vayan a esos polos de bienestar y sean empleados. ¿Qué es lo que nos exige Estados Unidos? Ya no queremos flujo de mexicanos que vayan a trabajar ilegalmente al territorio que actualmente gobierna Donald Trump. Bueno, pues aquí el gobierno de la Cuarta Transformación, en coordinación con el gobierno estatal en el caso de Veracruz, se están construyendo las características necesarias en términos económicos y políticos y sociales para que la gente tenga alternativas laborales y se quede en su país, que no se vaya a arriesgar a ser tratada mal por parte, por ejemplo, del ICE. Entonces, esta lógica de mediano y largo plazo pues se ve reflejada en una estabilidad y bienestar para la población. Y acá tú nos comentabas acerca de la industria. ¿Qué tipo de industria? Porque aparte esto es un proyecto a largo plazo que va a trascender de este sexenio y va a beneficiar a más allá de este momento. Como les mencionaba, la parte de acuerdo a la vocación, por ejemplo, en la parte norte de nuestro país se quiere tener la parte de lo que es el armado de automóviles, de computadoras, de electrodomésticos, porque la cercanía que tienen con la frontera de Estados Unidos permite que esa cercanía pueda cubrir la demanda que se tiene en nuestro vecino del norte. En el caso de Veracruz, lo interesante de este programa de inversión que anunció la gobernadora
de los casi 1.200 millones de dólares, es de que le da un importante reconocimiento a lo que tiene el campo en respecto a la producción. Y el campo es lo más importante para la economía, no solo veracruzana ni mexicana. A nivel mundial, el campo es el motor de todo México. Y de ese dinero, nada más para concluir, 46% va a ser para la producción de la agroindustria. Entonces, algo importante. Importantísimo. Para concluir este bloque, resumimos que en Veracruz se pusieron en marcha 17 proyectos empresariales en las 10 regiones con una inversión de 1.186 millones de dólares. Segundo, se tiene contemplada la generación estimada de 22.371 empleos. Y la gobernadora Rocío Nale destacó que la llegada de capitales a invertir en Veracruz se traduce en oportunidades para las familias veracruzanas al impulsar el crecimiento con justicia social, bienestar y respeto al medio ambiente. A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, Donald Trump ejerce máxima presión a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte para que intervengan en la liberación del Estrecho de Hormuz y la escalada del conflicto en toda la región. La consecuencia, la tumba política debido al desgaste económico provocado por el alza de los precios de combustibles en Estados Unidos y el costo de la producción global. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. But I want to express my gratitude to the tremendous... Javi, ¿por qué este conflicto internacional de Trump afecta políticamente gran parte de los territorios? Esto está afectando a todo el mundo. Estamos bien conscientes de que a nivel internacional el bloqueo del Estrecho de Hormuz está afectando lo que es el suministro de gas y de petróleo. El 25% de estos vitales elementos pasan por esta zona. Esto está afectando a todos los sistemas de producción a nivel global y evidentemente Estados Unidos es uno de los afectados número uno. ¿Por qué? El electorado estadounidense tiene una característica. Cuando le afecta su bolsillo, electoralmente castiga a sus políticos. Y eso es algo que está preocupado Donald Trump de que se vea afectado porque en Estados Unidos en noviembre va a haber cambio en la Cámara de Representantes y una renovación importante de número de senadores que tiene este país como uno de los potencias más importantes a nivel global. Está preocupado por las elecciones. Preocupadísimo. Donald Trump en estos últimos meses ha presentado una baja en las encuestas y él pensó que en términos estratégicos, si él hacía una operación como la que hizo en Venezuela, en donde asesinaba a la cúpula militar y política de Irán, iba a obligar a que las estructuras gubernamentales negociaran. La cuestión aquí, que los iraníes no son como los venezolanos. En Venezuela, digamos que le salió la jugada de secuestrar al jefe de Estado, a Nicolás Maduro, y aquí, lamentablemente, podríamos decir que junto al asesinato de estos líderes políticos y militares, como en este caso el ayatolá, que es el máximo líder político, militar y religioso, se están matando a miles de ciudadanos de Irán, pero ¿qué es lo que está pasando? Están mostrando una resistencia férrea respecto al tener el control del Estrecho de Hormuz, afectando la producción global. Se están implicando 22 países de la región que se ven afectados por el que no pueden vender sus materias primas vitales. También nos damos cuenta que están siendo atacados porque tienen en sus países bases de Estados Unidos. Entonces, esto está afectando a los bolsillos de Estados Unidos porque en Estados Unidos, a diferencia de México, no existe un control de los precios o acuerdos con los que venden gasolina, por ejemplo. Y allá se están llevando a cabo el ajuste tarifario de los costos por cada galón de gasolina, de diésel, de turbocina. Y esta guerra se puede decir que su causa, su origen, es a causa de los recursos naturales. Sí, sin duda. La pelea por los recursos naturales. Es la pelea por los recursos naturales, pero a Donald Trump le está saliendo el tiro por la culata, porque por esa ambición de tener el control de los recursos naturales, que evidentemente estamos bien conscientes que en el caso de los petrolíferos hay en la región del Medio Oriente y del gas, en este caso ya le está afectando poblacionalmente a Estados Unidos. ¿Y por qué puede ser la tumba política de Donald Trump? Porque Donald Trump, una de las lógicas que tenía de encabezar esta guerra era
Primero que nada, distraer la atención nacional respecto a la discusión que se estaba haciendo de la discusión de los casos de Epstein, donde se está viendo involucrado respecto a la información que se está desclasificando. Entonces, generalmente los gobiernos estadounidenses tienen esa estrategia que si quieren cambiar la opinión pública nacional, intervienen en la opinión pública internacional y lamentablemente siempre son con guerras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y que la guerra históricamente para Estados Unidos siempre ha sido su negocio predilecto. ¿Desde cuándo está esta guerra? Esta guerra tenemos aquí prácticamente un mes con ella. Y si ya estamos hablando de que ha pasado apenas un mes y que los estadounidenses se están viendo afectados, a Donald Trump le preocupa porque recordemos que en la primera administración de Donald Trump, cuando no tenía mayoría en las dos cámaras, siempre se habló de la posibilidad de la destitución. Para que en Estados Unidos se dé el fenómeno de la destitución política de un presidente, tiene que tener mayoría en las dos cámaras. Ahorita actualmente Donald Trump tiene mayoría republicana tanto en la Cámara de Representantes como de Senadores. Si la tendencia de guerra continúa así, en donde se pueda percibir como una derrota política esta invasión que están generando en términos de intervención militar en la región de Medio Oriente y en específico bombardeos en Irán, esto la gente lo va a castigar electoralmente y Donald Trump tiene su preocupación de que pierda mayoría el Partido Republicano y que los demócratas, al ser mayoría con estos cambios que va a haber en la Cámara de Representantes y la renovación de una tercera parte del Senado de la República, puedan volver a sacar los expedientes de Einstein, por ejemplo, y pueda proceder un nuevo intento de revocación, podríamos decir, de mandato de Donald Trump, que lo permite la ley estadounidense. ¿Cuáles son los riesgos que ahorita se vienen para Donald Trump, inminentes, sea con o sin su triunfo? Pues de que en pocas palabras Irán está resultando una nación que está dispuesto a estirar la liga. Se está mandando el mensaje que a pesar de que están bombardeando hospitales, escuelas, infraestructura, zonas energéticas, los iraníes no van a soltar su estrategia de tener el control del paso del estrecho de Hormuz, y también se manda el mensaje de que en Irán se tiene la posibilidad de que se le pueda hacer contrapeso a los intereses geopolíticos, y que incluso creo que otra cosa que no está contemplando Donald Trump es que durante su segunda administración como presidente estadounidense está sofocando, está sobajando a sus aliados tradicionales de la OTAN. O sea, la OTAN se siente enojada porque, primero que nada, a uno de sus aliados, Dinamarca, le ha hecho un anuncio que le quiere quitar Dinamarca. Número 2, dice que no aportan los suficientes recursos económicos para mantener esta alianza militar. Número 3, no les gusta que Donald Trump le está dando concesiones políticas a Rusia para lo que es el conflicto en Ucrania, y que evidentemente ellos se sienten afectados porque Rusia, ser una potencia geopolítica, tiene cercanía con Europa. Hablamos del tema de energía. El tema de energía en los bloques pasados también afecta a nivel internacional porque también el costo de vida en Europa ha aumentado. Entonces, cuando no se les avisa a los aliados que vas a iniciar una importante operación que va a afectar económicamente a todos los procesos globales de producción, pues evidentemente también generas malestares en italianos, franceses, españoles, daneses, ingleses. ¿Qué gana Donald Trump y qué gana Estados Unidos con este conflicto? Hasta ahorita no ha ganado nada. La realidad es que se está exacerbando en Medio Oriente la situación de los precios internacionales, porque prácticamente Irán ya tiene bien medido lo que es la capacidad militar de Israel y de Estados Unidos. Los aliados de la región están empezando a ver con desconfianza a Estados Unidos porque no les puede brindar protección, y en términos de lo que es el apoyo político de Estados Unidos, incluso la base de apoyo republicano, la base del MAGA, de Hagamos América Otra Vez Grande, para decirlo en español, está viendo con enojo este tipo de operaciones militares que está haciendo su gobierno, encabezado por Donald Trump, porque una de las campañas que tuvo Donald Trump en términos exitosos para ganarle a los demócratas fue la promesa de que Estados Unidos ya no iba a intervenir militarmente bajo su administración, porque primero se querían enfocar en la política interna del país. Entonces, Donald Trump, pues evidentemente está haciendo lo que es la tradición política de Estados Unidos, de iniciar guerras en otras partes del mundo, y eso electoralmente le está afectando a la base de electores. Entonces, Donald Trump tiene una situación muy compleja porque no es una guerra que se va a olvidar dentro de un mes, y en noviembre del 2026 tienen ese proceso en Estados Unidos. Entonces, no ha ganado nada ni Donald Trump ni Estados Unidos. ¿Y a futuro qué pretende ganar? Yo creo que Donald Trump ahorita a futuro quiere mandar el mensaje que se tiene un triunfo, pero lamentablemente para los intereses de la industria militar de Estados Unidos se está demostrando de que
en términos de efectividad económica no representa lo mismo. Yo diría que solo quiere ganar las elecciones. Y sí, y bueno, sí hay ganadores. O sea, creo que también hay que hacer un análisis de cómo son las cosas en términos de quiénes son los ganones. Primero, las grandes empresas petroleras han registrado un aumento de casi 230,000 millones de dólares porque el alza del petróleo en términos de promedio pasó de 75 a 80 más o menos dólares el precio del barril. Ya está en 115, 110, 119, depende qué mercado sea que coticemos el precio del petróleo. Otro sector que va a ganar, el sector de la industria militar. ¿Por qué? Porque en términos operativos la industria militar le va a seguir vendiendo armas a los países del Medio Oriente y a la propia nación estadounidense. Y eso es lo más trágico. En este bloque podemos resumir que la guerra representa un riesgo político significativo para Donald Trump en las elecciones al Congreso de noviembre de 2026, de vital importancia por la gobernabilidad de su cuatrienio. Aunque Donald Trump declaró que no necesitaba la ayuda de la OTAN debido al éxito militar, la falta de respaldo evidenció una brecha profunda de desconfianza en la alianza. Por lo tanto, esas son las conclusiones de este bloque. Esto fue Nuevo Régimen, nos vemos a la siguiente. Los Populares, el podcast donde el fútbol se vive, se discute y también se disfruta. Aquí no solo hablamos de lo que pasó en la cancha, vamos más